Muchas gracias, amigo Juan Ángel Montalvo. Saludo con afecto a los integrantes de esta Asociación de Jubilados Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad del Noreste de México. Y les ofrecemos una disculpa porque esta charla estaba programada para otras fechas anteriores. Sin embargo, pues hubo algunos problemas que ya platicaremos y que todos conocimos, y por ello la diferimos para hoy. Yo creo que lo que vivimos en esos días que estuvimos sin energía eléctrica, pues fue suficiente para que nos quede bien claro a todos la importancia del tema, no solamente a ustedes que son o fueron muchos trabajadores de la Comisión Federal, sino al público en general. Porque, bueno, pues el impacto de no tener energía eléctrica, además de una baja importante en la productividad, que si hay tiempo la trataremos de dimensionar, pues disminuye lo más preciado que tiene una sociedad, que es su autoestima. Porque ahí, pues se nos evidenció la fragilidad de nuestro desarrollo, pues de nuestra vida común, ¿verdad? Tenemos una vida llena de comodidades que ya nos acostumbramos a ellas y que pues ahora nos dimos cuenta que con una contingencia energética se acaba. Alguien me decía a mí, contestando algo que escribí, me decía que bueno, cómo le habían hecho los seres humanos en la era de hielo cuando no había todo esto y que sobrevivieron. Creo que las condiciones son un poco diferentes. En primer lugar, bueno, pues sobrevivieron muy poquitos. En segundo lugar, pues había pues una cultura, ir a cazar, ir a recolectar, y pues actualmente como que no la tenemos, pero adicionalmente a todo eso, pues nosotros no estamos, nuestro físico y nuestro intelecto no está acostumbrado a tener esa falta de elementos tan relevantes para todos nosotros, que la mayoría viene acompañada o generado por la energía eléctrica. Entonces, pues podríamos decir que ciertamente hubo iguales o mayores daños en el vecino país del norte, pero la verdad es que el mal de muchos pues es consuelo nomás de los tontos, ¿verdad? Aquí la planta productiva pues prácticamente se detuvo. La comunicación digital desapareció. El transporte público, el masivo sobre todo, no dio servicio. Y dentro de las viviendas pues hubo angustia, digamos, porque los electrodomésticos pues no funcionaron. Entonces nos sentimos inseguros y frágiles mientras duró el problema. Cuando ya regresa y se normaliza la situación, pues ahora ya no lo vemos tan grave, pero en su momento, cuando menos yo estaba muy inseguro, me sentía mal, me sentía diferente, pues, ¿verdad? Porque bueno, para el ser humano en todos los tiempos, la oscuridad es el origen de la mayoría de sus temores. Y esos temores pueden ser reales o imaginarios, pero siempre la oscuridad impone, ¿verdad? De la oscuridad surgen en nuestra mente, en nuestra imaginación, los fantasmas, las brujas, los chaneques, el utut, la llorona, los duendes, el chupacabras, el ispapalotl, que es la mariposa de obsidiana, que en estas regiones no hay mucha difusión entre nuestro pueblo, pero hay regiones del país que sí, ¿verdad? Y ya realmente de noche, pues lo relacionamos porque pues merodean los ladrones, los asaltantes, los animales nocturnos, como los jaguares, los pumas, los arácnidos, y bueno, pues los temidos caninos, el lobo, el coyote o la propia jauría. Así que bueno, pues la noche siempre, la oscuridad en general, pues inspira respeto. Y esto viene desde el origen. Vayamos, por ejemplo, a hablar de Monterrey. Cuando se funda nuestra ciudad,
que fue en el año del 96, de 1596, el día laboral de esos pioneros de nuestra ciudad terminaba con la caída del sol. Ellos debían refugiarse en sus jacales y estaban esos jacales pues muy apenitas, escasamente iluminados con velas de cebo. Apenas los protegían de la oscuridad, pero además representaba también cierto peligro porque mostraba al enemigo su ubicación. Ustedes saben que en la oscuridad, si alguien trae una vela, rápidamente lo identificas, ¿verdad? Bueno, por otro lado, tenemos que aceptar que la iluminación es parte fundamental de la seguridad. La oscuridad no nos da ninguna seguridad, nos hace sentir inseguros totalmente. Y Monterrey no es una ciudad que haya sido fortificada jamás. Hubo por ahí un muro, cerca de lo que ahora es la Iglesia de la Luz, un muro en materia de seguridad, pero medía 400 metros. Entonces, por eso ese barrio y toda esa zona se le llamaba la muralla, la muralla de Monterrey. Pero nada más. En realidad, la seguridad que tenía Monterrey se basaba en la protección que le daba al sur el río Santa Catarina y al oriente, porque más que meandro es una vuelta que tiene, ustedes saben, el río Santa Catarina al oriente. Al norte, pues el Santa Lucía, el río Santa Lucía. Al poniente estaba descubierta la ciudad, pero tenía afortunadamente el Cerro del Obispado, en donde podía colocarse un espiadero y se veía cuando venían acercándose, pues los enemigos, digamos, ¿no? Pero las calles y las plazas estaban absolutamente oscuras. Desde luego que todo eso era de terracería, así que, bueno, pues había una inseguridad rampante para los regiomontanos originales. Y Monterrey, ¿cuándo comenzó a alumbrarse? Monterrey comenzó a alumbrarse hasta el año de 1640. Estamos hablando de 44 años después de haberse fundado la ciudad. Se dice fácil, pero 44 años pues eran 2 generaciones de entonces. Las primeras 2 generaciones no tenían ningún tipo de alumbrado. Lo primero que se iluminaron fueron las casas reales en 1640. Las casas reales, estamos hablando de lo que ahora es el Museo Metropolitano de la ciudad de Monterrey, que antes era el Palacio Municipal y anteriormente habían sido las casas reales. Estas casas reales fue lo primero que se iluminó. Después los templos, pues enfrente la iglesia de la ciudad, que ahora es la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. El templo de San Francisco también es otro templo de los pioneros, que está en donde está ahora, digamos, el Círculo Mercantil de Monterrey, y la iglesia del Roble, que está por la calle del Roble, ahora calle Juárez. Esos eran los primeros templos de la ciudad, que fueron los segundos edificios que se iluminaron, ¿verdad? Y posteriormente, pues algunas casas que alumbraban sus exteriores. Estas eran actividades privadas y pues dependían de la voluntad de los alcaldes, de los curas y de los vecinos, los propietarios. Ellos decidían si iluminaban o no su fachada. Y estas estructuras alusadas eran las referencias nocturnas. Nosotros tenemos algunos escritos en donde recados que se mandaban de una persona a otra, no había prácticamente actividades nocturnas, pero le decía, caminas hasta que llegues a la primera luz y de ahí volteas a tu izquierda, etcétera. O sea, eran las referencias. De noche no había más referencias que las casas que estaban alusadas, los templos y las iglesias. Perdón, los templos y las casas reales. Entonces eran las referencias nocturnas. Pero bueno, pues el temor a la oscuridad citadina, a la ciudad, era generalizado. Incluso los indios bárbaros también le temían a la noche. La primera lucha en materia de seguridad en Monterrey, como ustedes saben, era por los indios bárbaros. Los enfrentamientos, una guerra permanente desde que se fundó la ciudad hasta entrado ya el siglo XX. Entonces,
Pero estos indios bárbaros también le tenían miedo a la noche. Por excepción, nada más, se dieron algunos ataques durante la noche, pero siempre antes del amanecer. Ellos querían que en plena batalla ya hubiera luz para ver al enemigo, ¿verdad? En realidad, los nativos no eran un peligro por la noche, pero eso, pues las familias no lo entendían y siempre estaban con el pendiente, buscando, registrando ruidos que hubiera cerca de su casa, ¿verdad? La oscuridad seguía causando temor en diversos grados, ya dependiera o dependía de cada una de las personas. Y hay muchos ejemplos de miedo grave. Vamos a decir, hay un acta que está redactada en 1786, en donde en ella viene un fallo jurídico absolviendo a un señor, a un paisano que se llamaba Miguel Piña. Él había baleado a un soldado porque lo halló así dice el acta, en deshoras de la noche junto a su casa. Esto significa que pues había un pánico generalizado. Si tú veías que una persona se acercaba a tu casa de noche, pues le disparabas, sin más ni más. Él desde luego lo detuvieron y hubo un fallo en donde lo absolvieron de toda culpabilidad. No dice si murió herido ese soldado o, nada, o murió o quedó nada más herido, pero le disparó, lo baleó y lo absolvieron, ¿verdad? El Cabildo de 1834 es el que ya decide iluminar la ciudad. Medio siglo más tarde, después de esto que les platico, Monterrey pues era una ciudad pues, muy poco iluminada. En el año de 1834, el Cabildo era presidido por Francisco Tomás de Iglesias y él tomó la decisión de encargar la fabricación de 22 farolas o faroles para alumbrado público. Y estas farolas o faroles estaban equipados con lámparas de aceite de nabo. Ese era su combustible. Y bueno, pues estuvo muy bien, pero hasta 1842, 8 años después, se tomó otra decisión de que era mucho problema con las lámparas de Monterrey, el alumbrado público, pues prenderlo y luego apagarlo y estarle dando mantenimiento y abastecerlo de combustible. Entonces se creó una figura que viene de España, que eran los serenos de Monterrey. Los serenos de Monterrey, pues era un cuerpo, un grupo de empleados municipales que la hacían por un lado de policías, digamos, ¿verdad? Eran un cuerpo policíaco, pero también eran iluminadores al mismo tiempo. Ellos iluminaban la ciudad. Y en 1842 se expide su primer reglamento. El primer reglamento de serenos de Monterrey data del año de 1842. Estos serenos iban perfectamente equipados. Traían su churro, los churros que le llamaban, eran los pabilos o mechas de lana, ¿verdad? Escaleras para subir a apagar y a prender la luz. Traían su mandil, traían unas pinzas y como policías al mismo tiempo traían una pistola y un arcabuz cada uno. Entonces, por eso decimos que cumplía las dos funciones el sereno de alumbrador, pero al mismo tiempo de policía o vigilante de la ciudad. En la noche, pues había un silencio absoluto en la ciudad, pero no dejaba de ser una ciudad más o menos grande. Entonces, los grupos de serenos que andaban de 2 o de 3, ellos se corrían la voz a gritos y se ponían prácticamente antes de empezar la velada, ellos decían, ¿qué vamos a decir el día de hoy? Entonces, algunas veces, que era la mayoría, ellos informaban la hora celeste. La hora celeste, seguramente ustedes han oído de ella o la conocen bien, es calcular la hora en la que estás de acuerdo con la constelación de las 7 cabrillas. A veces decían, bueno, pues hoy nos comunicamos con el Ave María y se gritaban Ave María, ¿verdad?
Otras decían con un silbido. Entonces se iban pasando de los grupos de estos serenos a otros hasta que recorrían la ciudad y daba vuelta prácticamente la señal de que estaba todo en orden. También se daba el estado del clima, sobre todo acá en esta parte que no es común el agua, la lluvia, pues sobre todo cuando había posibilidades de que hubiera un cambio de clima, que fuera a llover, alguna tempestad o pues un frío, ¿verdad? Entonces se daba en el estado del clima como ellos lo percibían. También, desde luego, daban si había paz, un estado de paz o había una alarma de seguridad con algún, pues siempre ha habido delincuencia, ¿verdad? Y se gritaban y ellos ya tenían un control, digamos, de la ciudad. Cuando en el caso de algún tema de inseguridad importante, iban a despertar al alcalde y a explicarle cómo estaba la situación y él tomaba las medidas. Pero ellos eran el primer contacto de la población con la autoridad. Estamos hablando que era nada más de noche, desde luego. Y de 1842, por 20 años, a 1862, los serenos mantenían encendida la luz de 8 de la noche a la medianoche. Nada más. Y ya decíamos que esto no se trataba de un uso horario, uso con H, ¿verdad? Un uso horario, sino la hora astronómica, porque ya a las 8 de la noche, pues ya no había luz, ya había caído la noche, ¿verdad? Esto era hasta 1870, que en el 70 ya se extendió el horario. El Cabildo tomó la decisión que se extendía hasta las 4 de la mañana, ya muy cerca de la ruptura del alba, ya para amanecer. Hasta entonces terminaban las funciones y la iluminación con la ronda que daban los serenos, ¿verdad? Entonces, a ellos se les aumenta su sueldo, tienen un ingreso adicional importante porque pues se les aumentó el lapso en que trabajaban, el horario de trabajo, ¿verdad? Bien, seguimos con nuestro recorrido histórico y llega entonces el telégrafo. Los primeros y los más débiles pulsos de la electricidad artificial llegaron a Monterrey con el telégrafo que se instaló de Cadereyta a Monterrey en 1870. Estaba de gobernador Jerónimo Treviño Leal. Y ahora ustedes me podrían preguntar, oye, ¿por qué de Cadereyta a Monterrey? No sabemos. La verdad, no tenemos la seguridad por qué fue así. Sin embargo, tal vez pueda servirles el dato de que don Jerónimo Treviño Leal era de Cadereyta. Eso pudiera ser alguna explicación. Pero sin que nos conste, simplemente no tenemos documentos en donde nos argumenten cómo se definió la instalación del telégrafo de Cadereyta a Monterrey o de Monterrey Cadereyta. Todos sabemos, el telégrafo pues es un instrumento de comunicación que funciona con electricidad. Entonces, por eso hablamos de electricidad artificial, que es la que conocemos, la electricidad natural, pues aunque hay algunos países que han experimentado cómo almacenarla, es muy difícil, la de los rayos y las centellas. Pues, entonces, la electricidad artificial es la que el hombre maneja, ¿verdad? Bien, continuando un poco más adelante, ya llega la electricidad a la Plaza Zaragoza. En el año de 1882 ya gobernaba don Genaro Garza García. Ya ven que había siempre Jerónimo y Genaro. Bueno, pues Genaro era el gobernador, señor Garza García, y ahí se hizo la primera intentona de iluminar la Plaza Zaragoza. Y esto pues fue un espectáculo porque coincidió con el día 15 de septiembre, con el grito de independencia. No, pues todo el pueblo, ya se imaginan, toda la ciudad estaba en la Plaza Zaragoza, teníamos una plaza iluminada, con luz artificial, qué bárbaro, qué maravilla, y dio el grito ahí el gobernador y el alcalde en el edificio de las Casas Reales, ¿verdad?
estaba ya, digamos, cerca pues la electrificación ya generalizada, pero eso fue la primera planta y esa luz de dónde venía, pues había una pequeña turbina que se instaló, una turbina generadora, ¿verdad? De energía, se instaló en el Santa Lucía, lo que conocimos la generación de nosotros como el Canalón, ¿verdad? Que está, digamos, estaba por la calle de Juan Ignacio Ramón, pero ese Santa Lucía no tenía agua corriente constante, así como para mantener la alimentación eléctrica de las luminarias por mucho tiempo, y el sistemita duró unos días nada más y tronó. Así estuvo un rato hasta el año de 1889. Fueron 7 años después que se instala la primera planta generadora de electricidad en Monterrey. La electricidad, pues ya se hizo presente en forma constante, decíamos, en ese año, en el 89, una década después de que esto sucedió en la ciudad de León, Guanajuato. Primero fue León, Guanajuato. Guanajuato tuvo una industrialización primero que nosotros y también en la misma área, muy interesante, que ahorita, si hay tiempo, lo comentaremos. Bueno, en 1889, la compañía de tranvías, Luz Eléctrica y Fuerza Motriz de Monterrey, Sociedad Anónima, comenzó a operar una planta generadora. Esta planta generadora de electricidad, ahí pues quemaban madera y carbón y alimentaba los tranvías eléctricos también. Estos tranvías eléctricos sustituyeron a los pintorescos tranvías de mulitas, que hay unas fotografías hermosas donde van las mulitas estirando los tranvías. Bueno, llegó la modernidad, ya llega la energía eléctrica y en el año del 89, pues ya comienza la compañía de tranvías Luz Eléctrica y Fuerza Motriz de Monterrey. De esa misma planta también se alimentaba el alumbrado público, porque ya se instalaban luminarias ya de electricidad. Y también se les empezaba a vender electricidad a los vecinos, desde luego aquellos que tenían recursos para pagarla, ¿verdad? Pero además de recursos, su casa también debería estar ubicada de tal forma que pasara por el mero frente los hilos o los cables, ¿verdad? Si no, pues tendrían que pagar los postes y el cableado para llegar hasta su casa con el servicio de energía. Y bueno, pues así es como esto comenzó a masificarse, digamos, ¿verdad? Esta compañía, que realmente el capital era canadiense o norteamericano, ellos generaban energía con unas máquinas de vapor de pistón. Las máquinas eran, sí, de pistón y estaban en Allende y Guerrero. En las calles de Allende y Guerrero, ahí estaban estas máquinas de vapor de pistón, ¿verdad? Y se utilizaba básicamente el negocio que vinieron a hacer es para vender la electricidad a la industria. La energía eléctrica se utilizaba básicamente para el ramo textil, así como en León, Guanajuato, ¿verdad? Y aquí no más que los industriales de Monterrey salieron más avanzaditos que los de León, Guanajuato, y en materia textil, pues les empezaron a comer el mandado y se fueron a las exportaciones y también la velocidad y la precisión de los equipos que pues abarataban el costo del producto y también su calidad. Y entonces ya eran muy competitivas a nivel internacional. Mandaban no solamente al norte, sino también al sur. A varios países del sur se iban de aquí de Monterrey productos textiles. Ahora sí, llegamos, digamos, al siglo XX. El alumbrado público del siglo XX, hay una fecha importante que fue el año de 1909. El año de 1909 es un año histórico para la ciudad de Monterrey por varias causas. Ustedes saben el gran desastre, la gran tragedia del año del 9, en donde la inundación desaparece una muy buena parte de la ciudad y que, por otro lado,
la Cruz Roja Mexicana por primera vez da servicio a una población que vienen desde México a darle servicio a los regiomontanos que lo necesitaban. Y hay muchos eventos, ¿verdad? Fue cuando se inaugura, hay muchas cosas. Pero bueno, a donde yo voy, que es el tema que nos ocupa, es que la ciudad en ese año era ya iluminada y se prendieron, antes desde luego, antes del ciclón o de la inundación, se prendieron 47 lámparas de arco. Estas eran luminarias pues con filamento de arco, pero ya tenía todo el sistema de alumbrado, 222 lámparas de luz incandescente y sobrevivían 125 lámparas de petróleo, que el petróleo, como ustedes saben, es el combustible que vino a sustituir las ceras y los aceites vegetales, digamos, ¿no? Luego, ya había electricidad domiciliaria para el año de 1909. En Monterrey, de los 5,600 hogares que tenía la ciudad, había casi 1,000. No tenemos la estadística exacta, pero era un número cercano a 1,000 que tenían luz eléctrica en esas casas, ¿verdad? Y ya comenzaban a aparecerse en el año de 1909 los primeros rótulos publicitarios con iluminación. Ahí nuestra ciudad ha sido pionera en materia de publicidad. De las principales empresas actuales de publicidad, la mayoría tiene raíces en Monterrey. Aquí hay gente muy viva para eso y desde 1909 ya comenzaban a hacer sus pininos en la ciudad utilizando la moda, que era la luz eléctrica, la energía eléctrica, ¿verdad? Para el año del 1920, bueno, pues además de luz eléctrica y fuerza motriz de Monterrey, ya operaban en el estado muchas pequeñas compañías generadoras de electricidad, digamos como la compañía Abelardo M, que poco a poco todas estas fueron siendo absorbidas por la Comisión Federal de Electricidad cuando se fundó. Pero ya había muchas generadoras de energía, ¿verdad? Y la electricidad en Monterrey tiene también un uso pionero, muy interesante, muy interesante, que ahora en octubre completamos 100 años. Resulta que un ingeniero regiomontano que se fue a estudiar a Estados Unidos, que se llamaba Constantino de Tárnava, en octubre del año del 21, fue el que instala o transmite desde Monterrey una señal de radio muy interesante. Es el primer programa de radio en América Latina. Estamos por celebrarlo en octubre del 21 y es una fecha memorable porque la ciudad de Monterrey, decíamos que se distingue en varios rubros y en cuestiones de radio y televisión también. Las principales estaciones de radio y de televisión tienen su origen en nuestra ciudad. Televisa, Azteca, Multimedios, todas esas son prácticamente de aquí de Monterrey, que bueno, crecieron y se fueron a nivel nacional, qué bueno, ¿verdad? Pero realmente la electricidad fue básico para esto. Decíamos que, bueno, pues hay el antecedente de don Constantino de Tárnava, que es realmente un hombre, pues, que deberíamos de hacerle más homenajes, rendirle a él un tributo, lo que se merece. Esperemos que en octubre tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, para el año del 37, en el año del 37, en general en todo México, no solamente en Monterrey, la mayor parte de los mexicanos no tenían servicio de luz domiciliaria. Entonces, esto era pues una tara para nuestro desarrollo, ¿verdad? Porque pues no tenían la información que ya se transmitía para todas partes por la radio y la televisión. Y pues tampoco tenían en sus casas la higiene que permite la refrigeración de los alimentos, ¿verdad? Tampoco tenían la posibilidad de leer con luz de foco, porque ustedes saben que la luz de la vela termina, en muchos de los casos, como es el mío,
haciendo daño a los ojos, ¿verdad? Entonces, la luz eléctrica es la ideal y no lo tenían los mexicanos. Y por tanto eso nos traía pues un retraso importante en nuestro desarrollo. Hasta que llega de presidente Lázaro Cárdenas. Él crea la Comisión Federal de Electricidad en el año del 37 y posteriormente en el 60 llega otro presidente, López Mateos, quien nacionaliza la industria eléctrica. Y bueno, pues se aumenta el nivel de electrificación de la población, que era del 44% nada más. Pero me brinqué algunos años, voy a tratar de recorrerlos un poco más despacio. La Comisión Federal de Electricidad se crea para organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtenerla a un costo mínimo. Pero la CFE no estuvo tan fácil porque tenía que competir con empresas extranjeras, la Mexican Light, la American and Foreign y otras más pequeñas que tenían la gran ventaja de que producían energía, pero sin responsabilidad social. Era negocio, nada más, con poca calidad, sin constancia en el servicio, pero eso sí, con instalaciones y cableado ya instalado. Llegaban a lo hecho, como decía mi mamá. Pero ya llegaste a lo hecho, mijito, me decía, ¿no? Cuando quería que le ayudara en algo y yo ya llegaba cuando ya estaba todo hecho. Así que ellos llegaban a lo hecho y contra esa competencia estaba la Comisión Federal de Electricidad. Muchas de las nuevas industrias locales que fueron creadas o a lo mejor ya existían, pero que crecieron con el milagro mexicano a partir de 1940, aquel fenómeno económico que se llamó el milagro mexicano, en donde así como ahora nos asombramos con China, el mundo se asombraba con México, porque nuestros crecimientos andaban en el 6% anual, una cosa exagerada. Y entonces por todas partes pues, se construían carreteras, se construían edificios, hospitales, escuelas, en fin. El milagro mexicano, que fue a partir del año 40, pues estas industrias que crecieron, ellas generaban, muchas de ellas, en forma desordenada, desde luego, su propia energía o contrataban a las compañías extranjeras mientras la población, la mayoría de la población o una buena parte de la población pues no tenía el servicio, carecía del servicio. Entonces la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad fue construir entre el 47 y el 52, cuando nacía el milagro mexicano, digamos, la planta termoeléctrica de San Jerónimo, aquí en Monterrey, con una capacidad de generación de 30,000 kilowatts. Y en 1952, terminando esta planta, la Falcón, la planta hidroeléctrica Falcón, allá en Tamaulipas, en el río Bravo, y enlaza una línea, de 38 kilovatios con la planta de Monterrey. Y aquí en Nuevo León, bueno, pues la Comisión Federal competía con la compañía de Luz Monterrey. En 1956, la mayoría de los nuevoleoneses pues todavía no contaban con energía eléctrica, por lo que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Raúl Rangel Frías, el gobernador que hizo la ciudad universitaria, formaron o conformaron jurídicamente la Junta de Electrificación del Estado. Entonces, esta junta tenía como finalidad pues dotar de luz eléctrica a las familias de Monterrey y a su área metropolitana o la área cercana, todavía no era metropolitana, pero para allá iba, ya estaban los municipios y eran independientes de la ciudad de Monterrey, porque todos los municipios que están alrededor de Monterrey, eran haciendas, eran ranchos, después se hicieron villas y luego ciudades con su propio cabildo. Bueno, no solamente a eso, a las áreas cercanas, sino también se fue con esta junta de electrificación a los municipios rurales, allá en forma pero ya en energía doméstica y se les puso alumbrado público. Y en un plazo muy, muy breve, muy corto, una docena de municipios conocieron la luz eléctrica.
El mismo fenómeno de Monterrey, nomás que años después se dio en muchos municipios fuera de Monterrey, que le llamábamos rurales, que no me gusta mucho el término, pero bueno, así le decíamos en aquellos años, ¿verdad? Entonces decíamos, llegamos ya a 1960, cuando ya explicábamos o comentábamos de que López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. A los empresarios extranjeros, compra todas las empresas que producían energía, se les indemniza justamente. Y si ustedes recordarán, porque ya tenemos edad para recordarlo perfectamente, bueno, pues ellos no hicieron realmente mucho cuento, no se quejaron, entregaron las instalaciones casi sin protestar, porque estaban llevando una buena cantidad. Las evaluaciones de todo se hizo con instituciones internacionales. Cada cable, cada instalación, había un avalúo calificado, ¿verdad? Entonces, en 1961, inmediatamente, se amplía la planta hidroeléctrica de San Jerónimo, garantizando el servicio para toda el área metropolitana, y el sistema Falcón surtía el norte del estado. De allá venía directamente esto, ¿verdad? Y el sur de Nuevo León, ese sí se nos quedó rezagado. El sur del estado, pues bueno, poco a poco se fue integrando al sur de Tamaulipas, porque de allá le llegaba la energía. Pero acá del centro o de Monterrey, digamos, no llegaba hasta allá el sistema, ¿verdad? Pero la ciudad seguía creciendo. En el año del 63 se construye el Mezquital, la planta del Mezquital. Y la de Huinalá fue en el 81, creo, no me acuerdo, 80, 81, pero por ahí debe ser. Son muy recientes, digamos, ¿no? Además de estas plantas, ahora el estado de Nuevo León es auxiliado por la carbogeneradora de Río Escondido, Coahuila, por la planta Carbón 2 de Piedras Negras, por Altamira, la planta Altamira, Tamaulipas, la Río Bravo y la de Saltillo, Coahuila. Este sistema de abasto eléctrico ya pues tiene 30 subestaciones, son alrededor de 4,000 kilómetros de líneas, 40,000 transformadores y otros 4,000 kilómetros de secundarias, de líneas secundarias, ¿no? Y en este momento, para fortuna de todos nosotros y más para mérito de los que han trabajado y trabajan en la comisión, el 99% de los nuevoleoneses tiene energía eléctrica. 99%, que se dice muy fácil, pero va más o menos como el agua. El agua potable también es otro de los elementos que Nuevo León tiene perfectamente distribuido en todo su territorio. Además, se desarrollan técnicas, dijimos técnicas, nada más hasta ahora, de generación eléctrica, energía limpia, digamos, ¿verdad? Y amigables con el medio ambiente, como la solar y la eólica. Entonces, en este momento, la planta San Jerónimo, pues ya es una estación, más que una planta generadora. La industria eléctrica, en general, viene, como decíamos, en el 89 de los lujos, digamos, del porfirismo, que los gobiernos de la revolución, los gobiernos posteriores, pues ya lo fueron democratizando, tanto que hoy día pues ya no podemos concebir nuestra vida moderna sin energía eléctrica, como decíamos desde el principio. Pero debemos decirlo, esa es una realidad, que tampoco podemos imaginar un mundo moderno, actual y de futuro sin energías limpias, porque México no puede darse el lujo de ignorar cualquier fuente de energía, la que sea, que esté disponible, como se llame. Y desafortunadamente parece que hay una tendencia a no utilizarla. Los nuevoleoneses hacemos las cosas en grande, y esto es herencia, no es mérito de esta generación. Pero tenemos una gran ciudad, la ciudad de Monterrey, que ha tenido y ha alcanzado un gran desarrollo en base a una gran industria que tiene una gran red de prestación de servicios y para ello requiere pues, una gran cantidad de energía. El área metropolitana de Monterrey
está consumiendo el 8.5% de la energía que se consume en todo el país. Es más del doble en proporción de lo que nos debería corresponder si lo hacemos en base a habitantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros consumimos el 8.5%. Es que nuestra sociedad pues, es muy próspera y nuestra vida moderna pues, requiere cada vez más y más energía, ¿verdad? Nada más, en la primera década de este siglo, el consumo de las casas, el residencial, digamos, de electricidad, subió un 45.3% en la primera década de este siglo. Entonces, somos el estado de todo el país que consume más energía por hogar. Es decir, un hogar de Monterrey y de toda el área metropolitana consume prácticamente el doble de un hogar en la Ciudad de México y 2.4 veces más que un hogar del Estado de México. Bueno, tiene su explicación. Primero, el clima. Las condiciones climáticas todos sabemos que son determinantes en el consumo de energía. El calor, pues lo mínimo que buscamos es un abanico y en tiempo frío, pues que no se diga cómo calentarnos, ¿verdad? Y además, el número de enseres domésticos que tenemos en nuestros hogares. Esto es un claro indicador del bienestar y la comodidad de los regiomontanos, porque pues aquí casi, digamos, cualquier casa tiene un par de televisiones y todos los aparatos en la cocina y bueno, nos gusta tener el timbre de la casa prendido, el botoncito todo el día, las 24 horas, porque ni modo de estarlos conectando y conectando, en fin, tenemos un nivel de vida envidiable por muchas partes, por eso nos dicen que somos los ricos de México, pero lo cierto es que se busca el bienestar y la comodidad y esto ha hecho que Monterrey sea un gran consumidor de energía. Además, en nuestra ciudad tenemos mucha industria. La industria acapara el 66% del total de la industria, de la energía. Nuestra planta es una de las que más energía utiliza en comparación con otros estados. Vamos a decir, hablando de PIB, Sinaloa. Es una entidad que tiene un PIB muy alto, es una economía muy fuerte, pero casi no consume energía comparado con nosotros, porque su PIB, su Producto Interno Bruto, proviene del campo, del sector agrícola. Y aquí pues, sí tenemos campo, pero la fuerza, la economía viene de la industria. Y esa consume muchísima energía, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la producción de energía, pues Nuevo León somos de los estados medianitos, vamos a decir, ¿verdad? De todo el país. Miren, tengo el dato de 2015, claro, ya hace 6 años, ¿verdad? Pero en el 2015, el país generó 19,100 y tantos de millones de megawatts hora. Y Nuevo León, de esos 19,000, solamente produjo 836. Para ubicarnos, el mayor productor fue Tamaulipas, con 2,700 y tantos millones, y el menor fue Jalisco, con 36. Nosotros tenemos 800 millones más que Jalisco, porque ellos tienen 36, nosotros 836, pero no tenemos nada que hacer con Tamaulipas, que ellos generan 2,707 millones, que tiene que ver con los recursos naturales indiscutiblemente. Tamaulipas es una entidad que tiene una gran cantidad de recursos, sobre todo pues hidráulicos, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso de Nuevo León, pero así están las cosas, ¿verdad? Pero hay otro punto relevante, es la contaminación que tiene la energía, porque la energía, sobre todo la eléctrica, pues ya decíamos es indispensable, pero genera mucha contaminación, desde que se produce hasta que se consume. La verdad es que la contaminación es un subproducto muy dañino
es uno de los mayores enemigos que tiene la humanidad. La contaminación, debemos de encontrar fórmulas para abatirla. Porque el reto, el actual, ¿verdad?, es gigantesco. Tenemos que retomar la ruta del progreso. Ciertamente, la perdimos con este año de pandemia del COVID-19. Pero esa ruta tenemos que retomarla reduciendo drásticamente la contaminación, porque eso es salud y bienestar para todos nosotros y para las siguientes generaciones. La verdad, ustedes conviven o han convivido, muchos, con el tema de la energía, de la electricidad. Ahora con el apagón, les decía al principio, yo me sentí diferente, sinceramente. Me sentí inseguro y me sentí triste por todo lo que estaba viendo de lo frágil que somos, de que, bueno, en la casa de ustedes yo me manejo, o toda la familia nos manejamos abriendo y cerrando un portón que es eléctrico, ¿verdad? Entonces, no hay energía, desde ahí hay un problema, muy serio, desde ahí, para entrar y para para meter un auto, sacarlo, para salir a pie, necesitamos la energía eléctrica. Y es una dependencia que no nos habíamos dado cuenta hasta que te falta. Porque, bueno, pues el apagón tradicional de que se va la luz, que decimos, bueno, se fue la luz porque hubo una falla o explotó un transformador, qué sé yo, al rato la repara. Llegan las hábiles cuadrillas de la CFE, que son gente muy capacitada, y en 2 patadas ya nos tienen otra vez la energía, pero cuando se va y está todo el día sin luz tu casa, te sientes mal. Al menos yo me sentí mal. Yo no sé cómo andemos en tiempo, ingeniero, si damos alguna opinión respecto al apagón grande o aquí le paramos. ¿Cómo sientes las cosas? Adelante, ingeniero. La plática está muy, muy interesante. Puede continuar. Tenemos hasta las 10:30 si gusta. O si quiere que alguien haga algún comentario, adelante. Usted manda. No, si me permiten de una vez, pues ya estamos centrados en gastos. Voy a hablar un poquito de lo poco que he investigado del apagón, porque la verdad de las cosas, pues no tenemos el fondo, ni tampoco puedo opinar, porque hay muchas especulaciones de por qué hubo este crack. Pero lo cierto es que si nos retrasamos un poquito en el tiempo, porque ya esa parte ya la hablamos, nos retrasamos a tiempos que vivimos nosotros, ¿verdad? En los años 80. En los años 80 fue cuando se descubrió Cantarell, allá en la sonda de Campeche, el yacimiento petrolífico de Cantarell. Bien, Cantarell fue el segundo en el nivel mundial, el segundo yacimiento de petróleo, y que estaba solamente por debajo de Ghawar, que está en Arabia Saudita. Cuando se descubre Cantarell, acuérdense que nos volvimos locos y que el propio presidente de la República, en un discurso que todavía se lo recuerdan, bueno, a él ya no porque ya se fue, pero lo recordamos, que decía que hay que administrar la riqueza. Somos inmensamente ricos. Cuando vieron las cantidades de petróleo que había y le empezaron a comparar con Estados Unidos, con nada que hacer, nada más hay una más grande. Ah, caray, dijo, entonces hay que prepararnos para la riqueza. Bueno, esto dio desde luego una abundancia de gas natural y de petróleo. Pese a todas las crisis que hemos pasado, con los precios que suben y que bajan y que se caen y que están muy arriba y que están muy abajo, todos los accidentes, etcétera, aquí se instala una industria petrolera con clase mundial. De la refinación del petróleo, pues se producen gasolinas, aceites, plásticos, fertilizantes, una serie de productos, hasta algunos de alimento, y como subproductos petroleros, pues tenemos también muchos, pero uno muy dañino, que es el residuo, eso es inevitable, el combustóleo, que es un combustible sucio de quemar. Y bueno, pues
igualmente abundó el gas natural. Y esto propició la multiplicación de plantas termoeléctricas que quemaban gas natural o petróleo o combustóleo, perdón, para calentar agua que a su vez movía las turbinas y que generaba electricidad. Pero bueno, en un país tan grande y tan disímbolo como es el nuestro, mientras en una región, la del Golfo, ¿verdad? Estaba la sonda de Campeche, ahí abundaba el gas y abundaba el combustóleo. Si avanzábamos al norte y al poniente rumbo al Océano Pacífico, eso escaseaba. Y entonces, después de varios tropiezos de la industria petrolera, de la industria de la refinería, a fines de los años 80, se llegó a una solución con Estados Unidos. México le exporta a Estados Unidos petróleo crudo. El petróleo crudo a un precio muy bueno, a rajatabla. Pero ellos nos mandarían de Texas gas natural, también a un precio muy barato, muy accesible, ¿verdad? Y estos intercambios hasta se firmaron. Hay contratos en donde México y Estados Unidos tienen esos tratos comerciales. Yo te doy petróleo crudo y tú me das gas natural, sobre todo para la región norte de México, porque es donde no tengo, en el sur no necesito. En el Pacífico, en el Golfo y en el sureste sobra, ¿verdad? Ahí se estuvo quemando por años. Entonces, una gran cantidad, numerosas plantas termoeléctricas, pues se fundaron en todo el país con combustóleo y con gas natural. Y esto era nacional o extranjero, porque aquí también tenemos gas, desde luego, ¿verdad? Incluso estamos aquí nosotros parados encima de un yacimiento de gas muy relevante, ¿verdad? Que está detenido por el famoso fracking que no se aprobó a nivel internacional por los daños ecológicos, precisamente, ¿verdad? Bueno, entonces, para distribuir ese gas, ese combustóleo, pues se hizo toda una red, ¿verdad? Para los pobladitos y para las grandes ciudades de México, pues fueron redes gigantescas, ¿verdad? Y en el año 2000, el país se dividió en 5 regiones. La región noroeste, la centro-occidente, la sureste y la norte. En la norte, que es la nuestra, pues están Coahuila, Tamaulipas, Durango y Chihuahua. Ese es lo que forma la región norte, junto con Nuevo León. Y entonces se calcula, se dice, en una falla o escasez en la ciudad, las plantas de su región le van a proporcionar energía. Falla en esta parte, bueno, pues las de acá le abastecen y se hace todo el circuito, ¿verdad? Nomás que tenía un riesgo desde el principio y estaba calculado que una falla importante puede dejar sin energía a toda esa región del país en un momento dado. Bueno, ya se sabía. Pasan los años, el año pasado, en el 20, el presidente López Obrador aseguró que el método más barato para generar energía en nuestro país es el combustóleo y que será producido en abundancia cuando ya se terminen las refinerías programadas. En diciembre, pasado, de 2020, unos 200 parques eólicos, plantas de gas natural, paneles solares y otros proyectos de energías limpias se quedaron sin los permisos. Se les retiraron los permisos. Incluso el señor presidente llamó a estos generadores de energía eólica que estaban en el desierto, están en el desierto de la Giganta en Baja California. Dijo que eran unos aparatos muy feos y que pues, estropeaban el panorama y que echaban a perder la vista
natural. En ese esquema, pues ya se vienen dos fallas importantes en estos últimos meses. Primero fue en diciembre, antes de terminar diciembre, creo que el 28 o el 29 de diciembre, hay un incendio, que se supone que un incendio de 300 hectáreas de pasto entre Linares y Victoria, y que esto generó que se ionizara el aire, y esto causó la salida o el corte de una línea de 900 megawatts que fluían de Monterrey a Tampico. Al minuto después se fue también otra línea. Estas dos líneas dejaron sin energía Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, lo que decíamos del riesgo que se corría. Y sin mayor explicación, cuando menos el público no lo supimos, se cortaron otras dos líneas, y estas iban de Mazatlán a Tepic, y otra que iba de Durango a Fresnillo, creo. Creo que sí, a Fresnillo. El servicio se recuperó en menos de 36 horas, pero después vino el segundo, el gran apagón, del 14. El 14 al 17 de este mes. Entonces, y esto fue desde Canadá. Ya empezó todo el asunto, y topó en la Sierra Madre, con una ventisca que venía desde allá, una ventisca invernal con aguanieve y temperaturas realmente muy bajas. Esta es una ciudad que ustedes saben, los que vivimos y somos de acá, sabemos que es muy difícil que baje 4 grados centígrados, menos 4 grados aquí en el área. Bueno, fue de las pocas veces que ha sucedido, ¿verdad? Pero estas temperaturas en Texas, pues fueron mucho más bajas, porque sobre todo en la región de Dallas, ustedes saben que siempre cae nieve y es una parte muy, donde no tienen protección como tenemos nosotros de la Sierra Madre, ¿verdad? No tienen protección ellos. Entonces la demanda con la baja de temperaturas se disparó al 5000%. La demanda de gas en Texas se disparó al 5000%, y bueno, pues se utilizaron todas las reservas y pues, la presión desde luego de gas se cae. Entonces se supone que se congelan algunos ductos que impiden el flujo del combustible a las plantas generadoras de energía eléctrica en Sinaloa, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Y bueno, pues se viene lo que ya sabemos, un apagón generalizado, y solamente en un sector de la economía, el apagón costó $200 millones por hora. Esas fueron las pérdidas para el sector industrial. $200 millones por hora. Más $68 millones por hora en salarios que no, pues gente que no se podía rentabilizar eso, ¿verdad? Entonces, estamos hablando nada más de un sector de la economía, el más fuerte en consumos, de acuerdo, el industrial, pero ya es una cantidad de $268 millones por hora. Entonces, ante esta crisis, al día siguiente que empezó, el día 15, el gobernador de Texas se aventó el tiro y decretó que nadie podía sacar gas de Texas, ni estados vecinos de Estados Unidos, y mucho menos a México, y le valió todos los tratados firmados, ¿no? Pero la crisis amenaza con convertirse en una crisis política internacional muy relevante, porque el presidente de Venezuela, que suele ser muy ocurrente, dijo que él estaba en posición de regalarle gas a México. Pues eso prendió las alarmas en Washington, desde luego, ¿verdad? Y alinearon al gobernador de Texas. Pues ya reculó y dijo que vendería, pero en forma proporcional a los consumidores tejanos y a los foráneos. O sea, yo vendo al uno y uno, ¿verdad? Uno para mí y otro para ti, ¿verdad? Pero no como estaba el contrato. Entonces, en Texas, entre 200,000 y medio millón de personas
se quedaron sin gas, sin electricidad, incluso sin agua. No todas las 500,000, pero mucha gente estuvo sin agua. Muchas regiones de Texas. Porque, bueno, pues ustedes saben que las plantas también de agua potable, pues también son eléctricas. Entonces, allá llegaron a temperaturas de 23 grados bajo cero. 23 grados bajo cero, que no es cualquier cosa. El presidente acaba de decir hace unos días, o más bien ordenar, que se activaran las plantas de carbón y de combustóleo para evitar los apagones. Y bueno, pues eso desde luego que para una emergencia funciona, pero esto contradice el Tratado de Tokio. El Tratado Ambiental de Tokio, que México suscribió, prohíbe ese tipo de combustibles. La primera vez que el presidente de México, López Obrador, habló del combustóleo como pues el principal combustible. Que rayan las tinieblas, no sé qué, una conferencia. Se lo está dando. Bueno, eso lo hizo cuando estaba de presidente Donald Trump. Y Donald Trump acababa de retirar a Estados Unidos del Tratado de Tokio. Entonces, bueno, pues no pasaba nada. Sin embargo, ahora está otro señor que se llama Biden, Joe Biden, y ya regresó a los parámetros de Tokio, de lo que está firmado con Tokio. Y ya retiró el subsidio a las petroleras y ya volvió a aplicar el impuesto contra combustibles sucios. Entonces, México se encuentra ante una encrucijada, desde como yo lo veo. Por un lado, pues no puede correrse el riesgo de que otra vez nos quedemos con otro apagoncito, porque ya vimos lo que cuesta. Pero por otro lado, estamos haciendo daño al medio ambiente con ese tipo de combustibles. En fin, este es un momento crucial para nuestro país. La energía, y se acaba de aprobar una nueva ley, está en el centro, en el corazón de nuestros problemas. No podemos vivir sin ella, pero tenemos que tener mucho cuidado con ella. Pues yo ahí creo que vale la pena darle detenerme para tratar de hacer algunos comentarios de algunos compañeros. Fíjense que yo había preparado para la vez anterior unas fotografías para ilustrar todas las cosas que dije, pero algún problema tuvo mi computadora y casi me quedé sin ellas. Las poquitas que tengo no son representativas, entonces pues ya no le echamos de saliva nada más, ¿verdad? Así que una disculpa. No sé, Albo, compañeros, en este intermedio que hace el ingeniero Espinosa, en este paseo cultural histórico de lo que es la energía eléctrica en la ciudad de Monterrey, si tienen algún comentario, por favor, libremente háganlo y como opinión, por favor, pueden abrir su micrófono. Adelante, ingeniero Rubén. Se abre su micrófono, ingeniero Rubén. Creo que no me escucha. ¿Alguien más, ingeniero Valdés? Sí. Adelante, ingeniero Valdés. Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto ver a bastante gente aquí, 46 compañeros conectados en una plática muy amena, muy de nosotros. Yo verdaderamente le reconozco al ingeniero que nos está dando esta plática tan interesante, porque pues somos un grupo de jubilados de Comisión Federal, donde es difícil apartarse de las novedades de Comisión Federal, y somos un grupo que constantemente estamos buscando noticias. De hecho, tenemos foros de discusión los miércoles sobre los apagones, sobre
la política de comisión, sobre la política de lo que está ocurriendo en el país con el tiempo. Pues nosotros está claro que no nos hemos separado de la empresa que trabajamos tanto tiempo en ella y que queremos tanto y que seguimos queriendo y que seguimos estando informados. Entonces, yo por eso verdaderamente le reconozco mucho a nuestro ingeniero que nos está dando esta plática, porque pues me parece muy amena, bien informado, en general bien informado. La cuestión de transmisión eléctrica, de sistemas eléctricos de potencia, de regulación de sistemas de potencia y demás, es complicado, todos lo sabemos, ¿no? Y sin embargo, él nos lo está platicando en forma bastante amena y bastante interesante. Yo realmente, digo, ese es mi comentario, ¿no? Que pues yo considero que somos un grupo de ingenieros de Comisión Federal que pasamos más de 30 años trabajando, que seguimos conectados con Comisión Federal y sin embargo su plática ha sido excelentemente buena. Muchas gracias. Gracias. Les quiero pedir una disculpa, estaba bloqueado el audio, pero ya estamos en línea, gracias a Dios. Yo también quiero agradecerle al ingeniero Leopoldo Espinosa pues esta conferencia que nos está dando, ya que nos hizo recordar cómo fue creciendo la energía aquí en Monterrey, ¿verdad? Me quedó grabado desde 1890 aproximadamente, cuando entró la planta de Allende. Después hubo un crecimiento ahí, comenzó como con 1 megawatt, ya posteriormente fue creciendo, vino la red de 4,000, ¿verdad? 4,100, después se amplió a 7,000 con Bellavista, ya por el 30, ¿verdad? Y ya por los 50, pues entró Planta San Jerónimo con 2 unidades de 15, por eso daba 30 megawatt o 30,000 kilowatts. Posteriormente entró San Jerónimo, la segunda parte, 2 unidades de 37,5, y llegó a generar hasta 105, 2 unidades de 37,5 y las 2 unidades de 15. Y era la pionera, era la cabeza. También entró lo que fue Falcón, ¿verdad? Falcón con 3 unidades de 10.5, dando 31. Y esta variaba un poquito según el nivel de la presa de Falcón, ¿verdad? También, ya posteriormente, en el 63 al 76 aproximadamente, fueron entrando 6 máquinas de la planta de vapor Monterrey. Y las 3 primeras unidades fueron de 75 cada una. Y ya posteriormente entraron a 4, 5 y 6, como de 80. Total daban como 470, 77 megawatts, ¿verdad? También entraron las de Río Bravo, ¿verdad? Las maquinitas de Río Bravo, que nosotros les llamamos las de 37,5, ¿verdad? Y también entraron las turbogases aquí en el área de Monterrey. Y así fue creciendo. También teníamos en Saltillo, ¿verdad? Máquinas de diésel. Ya posteriormente, ya por los 80, pues vinieron la entrada de las máquinas de 300, ¿verdad? Y todo eso pues fue fortaleciendo la parte noreste, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Por otra cosa, yo quiero comentarte, ingeniero, que me llamó la atención, que dice, no, pues sentí como tristeza ahora que se fue la energía. Quiero decirte que los sistemas eléctricos en el mundo no son perfectos. Los peores enemigos que tiene un sistema eléctrico pues son las variaciones del clima, como viene siendo los fríos, ¿verdad? Las nieves, el hielo, posteriormente pues vienen los aeronazos, ¿verdad? Y vienen también las tormentas, los tornados, ¿verdad? Los ciclones. Contra eso no hay defensa, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Comisión
está muy consciente de eso y prepara a su gente. En su tiempo fuimos preparados nosotros para atender. Con respecto al apagón del 28 de diciembre, a las 14:28, sí hubo apagones, pero fueron parciales. Hablan de los estados, pero no se fue todo, ¿me entiendes? Fueron apagones parciales. Y eso es porque el mismo sistema se defiende con las protecciones, ¿verdad? Entonces, llega un momento que el sistema queda pues con cierta generación, ¿verdad? Y cierta demanda. Y ahí comienza un proceso. No hay que olvidar que un sistema eléctrico tiene 5 posiciones. El normal, el de alerta, el de emergencia, el colapsado y el de maniobra. Son 5 pasos, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya tenemos nosotros anormalidades en el sistema, comienza el proceso. Hay que partir la ciudad, lo que queda muerto en maniobras, porque no puedes entrar con todo y llevarte nuevamente paso por paso hasta el normal, ¿verdad? En la emergencia todavía estás trabajando con parte apagada, ¿verdad? Estás restableciendo, llega un momento que ya llegas al de alerta, por ejemplo, generación con demanda, y luego ya tienes más generación que demanda y ya es un caso normal, un estado normal del sistema eléctrico. Pero yo recalco, no hay sistemas eléctricos en el mundo que sean perfectos, ¿verdad? De esto se puede hablar mucho, ¿verdad? Hay mucha experiencia aquí en el grupo, bastante. Tenemos 5 áreas diferentes, las de distribución, transmisión, la de construcción, generación, y yo estuve en operación 32 años. Entonces, esto es muy rico y son pláticas que nos interesan mucho porque vivimos todos estos fenómenos, las 5 condiciones de un sistema. Y cada quien con su capacidad, pues nosotros cooperamos para restablecer en sus momentos cuando teníamos apagones, ¿verdad? A veces totales del sistema y a veces parciales, ¿verdad? Te felicito, ingeniero, y esperamos continuar con estas pláticas, porque como decía yo, Guiberra, esto no se acaba hasta que se acaba. Un fuerte abrazo, ingeniero, y muchas gracias. Igualmente, Rubén, felicidades, gracias. ¿Alguien más, ingeniero Cervantes? ¿Algún recuerdo? Soy antiguo, pero no tanto. Yo nací para CFE en el 67 y para Monterrey nací en el 45, así es que no me tocaron las primeras andanzas de la electricidad. Sin embargo, me gusta leer, y una cosa importante es que la electricidad nació en todo el mundo con una forma para competir con el gas para la iluminación de las ciudades. No nació para ser un servicio público. Posteriormente, como bien lo relató el ingeniero Espinosa, se fueron incorporando usuarios hasta que finalmente los usuarios y la industria desplazaron al alumbrado. Ahora el alumbrado sí es un consumidor fuerte, pero no es el principal. Lo suscribo. Adelante, Inge, adelante. No digo lo suscribo, todo lo que dijo es totalmente cierto. Gracias. Sí. Inge Cervantes, no sé si terminó. Así es, ya había apagado mi micrófono. Ah, ok. Están levantando la mano. Sí, Juanita, por favor, Juanita. Gracias, ingeniero. Gracias. Comisión Federal de Electricidad, empresa de clase mundial. La luz no es todo, es lo único. Felicidades primeramente al ingeniero Montalvo por este otro gran acierto de su gran invitado, el ingeniero Leopoldo Espinosa, nada más y nada menos que nuestro cronista, ¿no, ingeniero? Así es, Juanita. De Monterrey, espero no equivocarme, ¿verdad? Y nos manda cada semana sus excelentes videos de 3 minutos que nos acerca a la historia, como nos ha acercado el día de hoy,
como dijo el ingeniero Montalvo, un paseo cultural histórico por la historia de la luz en México y en Monterrey. Nos ha transportado a diferentes momentos de nuestra historia preciosa, poco a poco, hasta llegar ahorita en la actualidad. Ingeniero, siempre su plática tan agradable, tan amena, tan enriquecedora. Muchas felicidades y a esta preciosa asociación, que sigan los éxitos. Felicidades al ingeniero Rubén y ingeniero Valdés, que también externaron excelentes comentarios. Felicidades, ingeniero Espinosa, ingeniero Montalvo y a todos. Bonito día. Gracias, Gracias, Juanita. Juanita. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que tenga algún comentario? Navarro. Mientras, yo quisiera comentarle al ingeniero Espinosa que no sé ahorita si está presente personal del área de distribución divisional. Ellos tienen un museo itinerante muy atractivo de Comisión Federal. Voy a buscar, ingeniero Espinosa, ponerlo en contacto con ellos. Tienen muchísima información histórica, desde Montemorelos, Allende, Sabinas, donde había pequeñas turbinas, ¿verdad? Le quedaría mal con todos los nombres. Está muy interesante, pero nada más quiero saber si hay alguien de distribución de oficinas divisionales en este momento. ¿No? Bueno, yo le consigo el dato y le consigo el contacto, porque eso enriquecerá mucho más su plática. Y si no hay más, ingeniero Espinosa, la Asociación de Jubilados, Pensionados y Retirados de la CFE del Noreste agradece enorme su participación y contribución en esta reseña histórica de nuestra querida empresa, de cómo pasamos realmente de las tinieblas a la iluminación, como bien menciona en el título que nos brindó. Muy agradecidos con usted, como siempre, y le vamos a hacer llegar un reconocimiento de su participación en esta ocasión de 2 de marzo, ¿verdad? Muy interesante y muy agradecidos de parte de todos los compañeros de nuestra asociación, ingeniero. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes, ¿eh? Nos veremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.